Cordiales saludos, alumnos. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la reconstrucción nacional. ¿Qué fue la reconstrucción nacional? Bueno, primero tenemos que basarnos, como dice el antecedente que he puesto en la pizarra, la guerra con Chile. ¿Por qué? Porque básicamente se va a tratar de solucionar, se va a tratar de restablecer el orden, la estabilidad económica y política y social del Perú después de la guerra con Chile, ya que este acontecimiento repercutió de una manera negativa en el Perú. ¿Ok? Por eso le ponemos ahí antecedente, guerra con Chile. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, primero debes saber que también la reconstrucción nacional se desarrolló entre 1800 a 1895. ¿Ok? Ese fue el periodo de la reconstrucción nacional, que también fue denominada como segundo militarismo. Debes saber también que se llama reconstrucción nacional porque así lo denominó el historiador peruano Jorge Basadre Guzmán. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Miren acá, los gobernantes de este periodo. Pero antes de pasar a los gobernantes de este periodo, debes saber cómo quedó el Perú después de la guerra con Chile. Tú sabes que cuando se dio la invasión chilena, es un tema de la anterior clase, el Perú quedó devastado. Lo que respecta al sector económico, todas las actividades económicas que el Perú realizaba para poder alimentar su economía habían sido destruidas y en algunos casos habían sido robadas, habían sido quitadas, como fue la extracción del salitre. Tú sabes bien que Tarapacá era aquella zona importante para el Perú en lo que respecta a la extracción del salitre. Era una de las dos zonas más importantes a nivel mundial para la extracción de salitre. Bueno, eso ya no va a ser de nosotros, sino va a pasar a ser de Chile, porque es lo que se va a estipular en el Tratado de Ancón. Uno de los puntos que se establece en el Tratado de Ancón, que es la firma de paz entre Perú y Chile, es que Tarapacá pasaba a perpetuidad a manos de Chile. O sea, Tarapacá se convertía en territorio chileno, ya no sería peruano. ¿Ok? Muy bien, esa es una de las cosas que dejó la guerra con Chile, las cosas negativas que dejó la guerra con Chile para el Perú. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más podemos decir? Que las actividades económicas en el Perú habían quedado nulas, habían quedado destrozadas. No había actividad económica en el Perú. Los ferrocarriles habían sido destrozados, aquellos que servían para traer materias primas de la zona andina del Perú y poder exportarlas. Los puertos habían quedado destrozados, las haciendas productoras de lo que es el sector agrícola también había sido destrozadas por los chilenos camino a Lima y también en la invasión al Perú. Muy bien, esa era la situación que se encontraba el Perú. Y algo más importante también agregar que en lo que respecta el sector político, el aspecto político, bueno, el Perú carecía de una solidez política. Se había desarrollado tantos golpes de Estado en la guerra con Chile que el Perú era vulnerable en ese aspecto, era tan débil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como pasó en el primer militarismo después de la independencia del Perú, no van a ser los civiles, los criollos llamados a gobernar, porque ellos habían perdido la credibilidad, habían perdido esa confianza que tenía el pueblo en ellos, ya que con ellos se pierde la guerra, ya que con ellos es con el que se va a iniciar esta historia devastadora para el Perú. Estoy refiriendo a Mariano Ignacio Prado y esos burgueses, esos aristócratas, esos oligarcas, esos latifundistas que prefirieron sus intereses que los beneficios y los intereses colectivos del Perú. Muy bien, después de ello tenemos que decir lo siguiente. Los gobernantes de esta etapa van a ser militares, son aquellos héroes que van a pelear en la guerra con Chile. Serán militares los que van a ser llamados a gobernar, son los héroes de la guerra del Pacífico, de Wanda del Salitre, los héroes de la guerra con Chile. ¿Quiénes son ellos? Bueno, van a ser primero el que va a firmar el Tratado de Ancón, Miguel Iglesias, ahí lo tiene, Andrés Avelino Cáceres, que es el brujo de los Andes, el que pelea en la campaña del sur y en la campaña de la Breña, el que lo organiza, va a gobernar 2 veces, primer y segundo gobierno, ¿sí?
Y tenemos también, miren ahí, sí, Remigio Morales Bermúdez, un presidente que en realidad va a desarrollar un continuismo en el modelo económico que practica Andrés Avelino Cáceres. Eso lo tienes en tu ficha, seguro ya lo has podido ver, que es el que va a dar el espaldarazo, el respaldo para que él pueda gobernar. No se va a resaltar muchos hechos en este gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Lo que sí tenemos que tener en cuenta son los siguientes. Miren acá, los principales hechos, ya tú ya sabes de qué presidente debe tratarse, porque ya leíste la ficha. Eso simplemente es para que tú puedas reforzar, complementar lo que ya has adquirido de conocimientos. Miren acá, principales hechos. Mira acá, reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Eso lo va a realizar Miguel Iglesias y va a estar a cargo de quién. Bueno, de Ricardo Palma, que va a ser denominado bibliotecario mendigo. Te preguntarás, profesor, ¿por qué bibliotecario mendigo? Simple pues, porque comenzó a recolectar libros para poder reconstruir la biblioteca. Recuerda que cuando entraron los chilenos, van a robar hasta las sillas, se van a llevar todo. Entonces, van a tratar de reconstruir de esa forma la Biblioteca Nacional. Es una de las políticas que van a tomar los presidentes en esta. Por eso se llama reconstrucción nacional. Se reconstruye todos los aspectos del Perú para poder reactivar e enchufar el Perú para una nueva etapa de su historia. Muy bien, seguimos. Sacrificio por la salud. ¿Pero de quién? De Daniel Alcides Carrión. Sí, seguro tú estás relacionando ese nombre con lo que es el Instituto Carrión. Sí, él es. ¿Ya? Ese señor se va a inyectar el mal de la viruela. Sí, ¿para qué? Para poder encontrar un antídoto a esta enfermedad que en esa época estaba causando muchas muertes, ¿no? Al final, este héroe de la medicina peruana va a morir, ¿sí? Pero gracias a su gran acción por la salud del Perú, bueno, van a encontrar la cura. Muy bien. Contrato Grace. ¿Qué fue el contrato Grace? Y acá vamos a plantearnos. Ya quizás este sea uno de los hechos que más va a resaltar en esta etapa. Reconstrucción Nacional. Mira acá. Contrato Grace. Va a ser firmado por Andrés Avelino Cáceres. Sí, por este señor. ¿Ya? Ahora, el contrato Grace, muchos de los historiadores que estudian esta etapa del Perú, más allá de Jorge Basadre, tienen dos posturas. Una, que es la entreguista, y otra, que es la solución a la economía del Perú. Uno dice que no debió hacerse, dice que fue un contrato perjudicial para el Perú porque se entregó lo poco que teníamos. Bueno, es una postura que se respeta y sí puede tomarse en consideración de acuerdo a los puntos que se estableció en este contrato, ¿sí? Ahora, ¿quién es Grace? Bueno, Michael Grace era el representante de los bonistas ingleses. Ahora, esa deuda que te pongo acá, deuda de 51 millones de libras esterlinas de la época. Profesor, ¿de qué se debe eso? Fácil, pues. Debes saber que en el primer civilismo, en el gobierno de Manuel Pardo de Lavalle, sí, civilista, fundador del Partido Civil en el Perú, se hizo muchos préstamos. Aparte también debes recordar que en la prosperidad falaz también hubo deudas que se generó por los préstamos, que al final la venta del guano no sirvió para nada, porque al final de todo este proceso de la prosperidad falaz en el gobierno de José Balta simplemente nos quedamos con deudas, no con ganancias. Entonces, juntado con lo que se va a pedir préstamos para construcciones, para inversión, para el Perú en el gobierno de Manuel Pardo de Lavalle, bueno, se va a acrecentar esta deuda, ¿no? Va a crecer. Entonces, esta deuda que se había adquirido con los bonistas ingleses, los bonistas son aquellos acreedores de deuda, a quien se le debe, por eso se llama bonistas. Esos señores van a cobrar su dinero, pues no, ya acabó la guerra, bueno, quiero mi dinero. Y amenazaron inclusive de tomar lo poco que le quedaba al Perú de sus recursos. Bueno, entonces apareció Michael Grace. Él trató de negociar con el gobierno peruano, ojo, trató de negociar, porque el proceso para que se firme ese contrato fue prolongado. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, este señor tenía varios enemigos políticos. Uno de ellos era el partido demócrata de Pierola y el Partido Liberal, ¿sí?, de Quimper. Entonces, esos señores se opusieron al contrato por
denominarlo entreguista. Se va a entregar todos los pocos recursos del Perú. ¿Para qué? ¿No? Para que siga la independencia inglesa. Bueno, quizás no había otra forma de que uno pueda pagar esa deuda. Bueno, el hecho es el siguiente, que se va a firmar este contrato a pesar de la oposición del Congreso, de muchos partidarios del Congreso, de muchos congresistas, pero al final se va a firmar. Y ahora, tú ya tienes en tu hoja en qué se va a basar este contrato Grace. Bueno, el objetivo principal del contrato Grace fue pagar la deuda externa. ¿Para qué? Para que se pueda adquirir nuevos préstamos para inyectar estos préstamos a la economía del Perú. ¿Ok? Eso fue básicamente lo que se quiso hacer. Lo que se quiso hacer con este contrato Grace. ¿Sí? Eso fue lo más importante. Si te preguntan en tu libro cuál fue el objetivo de por qué se firmó el contrato Grace, bueno, simple, pues va a ser poder pagar la deuda externa para reactivarle, para poder adquirir nuevos préstamos y reactivar la economía del país. Es simple. Bueno, entre una de las cosas que se firma en el contrato Grace se establece es que el Perú entrega por 66 años los ferrocarriles, ¿sí? Y va a estar concesionado, ¿sí? Y va a estar administrado por los ingleses. ¿Qué más? Bueno, se va a entregar algunos territorios de la Amazonía, se va a permitir la libre navegación del lago Titicaca, se va a entregar el guano, el poco guano que nos quedaba, a los señores ingleses como forma del pago, ¿no? Y para garantizar también que le puedan seguir pagando los acuerdos, ¿sí? Los montos que se habían establecido aquí en el contrato Grace. Por ejemplo, 190.000 libras esterlinas, ¿sí? Que se tenía que pagar en varias mensualidades, en 33 mensualidades. Eso se tenía que pagar. Entonces, eso fue también lo que garantizó que se le pueda pagar esto a los bonistas ingleses. Estos bonistas ingleses, para garantizar más aún esto, se va a crear una empresa que va a administrar estos recursos. ¿Cómo se va a llamar esa empresa? La Peruvian Corporation, ¿sí? Ahora, eso es lo más importante que se resalte en este periodo de la reconstrucción nacional. ¿Qué más? Simple, se va a vencer el plazo para el plebiscito de Tacna y Arica, ¿no? La consulta popular que se iba a hacer para ver para dónde se iba Tacna y para dónde se iba Arica. ¿Sí? Se quedaba en suelo chileno, que lo tenían los chilenos, o se regresaban al Perú. Eso se estableció en el Tratado de Ancón. Acuerdo del Tratado de Ancón, se establecía que durante 10 años Tacna y Arica iba a pasar a manos de los chilenos. De ahí se iba a hacer un plebiscito para que se pueda saber para dónde finalmente se iban a ir estos territorios. ¿Se va a lograr? No. ¿Por qué? Porque en el gobierno de este señor, Remigio Morales Bermúdez, si bien es cierto, se va a vencer este plazo, bueno, el gobierno chileno trató de poner muchas trabas para que no se dé, ¿sí? No aprobó. Entonces esto se va a prolongar y recién en el gobierno del señor Augusto B. Leguía, en el siglo XX, se va a poder dar solución a este problema de los territorios con el Tratado de Lima, que es un anexo al Tratado de Ancón. Muy bien, señores. Y luego va a haber el golpe de estado de Piérola. Recuerden que en el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el señor va a gobernar de 1994 a 1995, pero ya no va a recibir el apoyo de los civilistas. Eso está en tu ficha, simplemente te estoy recalcando. Ya no va a recibir el apoyo civilista como en su primer gobierno. Va a haber un rechazo porque el señor aparentemente había ganado las elecciones de una manera autoritaria. Entonces, con el temor de los civilistas que esto puede haber sido perjudicial para sus intereses económicos, van a quitarle el apoyo y van a apoyar ¿a quién? Sí, a ese señor, a ese personaje que peleó en la guerra con Chile, Piérola. Entonces Piérola, con el apoyo de los señores civilistas, oligarcas, y también con los montoneros, con las masas indígenas que apoyaron a Cáceres en la guerra con Chile, en la campaña de la Breña, pero Cáceres no le dio los beneficios que ellos esperaron como héroes también de guerra, van a unirse ¿a qué? A Piérola. Por eso las montoneras también se van a unir a ellos. Y basado en ello, Piérola va a ¿qué? Bueno, va a formar la coalición nacional. ¿Qué es la coalición nacional? Bueno, es una unión política entre los civilistas y los agentes de Piérola. O sea, los demócratas y los civiles, ¿no? Que van a luchar en contra del Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres. Es por ello que en 1895 Piérola va a derrocar a Cáceres. Con eso se pone fin a la reconstrucción nacional, periodo de reconstrucción del Perú en todos los aspectos, y se dice que en 1895, con el gobierno de Piérola,
se va a iniciar la nueva etapa del Perú. Recuerdas que los oligarcas ya tomaron el poder, han apoyado y han llegado de una u otra forma a gobernar el Perú. Entonces se va a iniciar la etapa de la aristocracia en el Perú, que ese ya es otro tema a tratar en la próxima clase.